un congreso más, para un congreso más de magno congreso más de nuestra querida asociación. Bueno, sin más, este evento que nos reúne hoy es un conversatorio organizado por el Comité de Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales, un comité que tiene ya mucha tradición en la asociación. Este sería la primera actividad académica durante la actual administración encabezada por la doctora Adriana Sletza Ramírez Ortega, y el tema es perspectivas teórico-metodológicas críticas para interpretar el mundo contemporáneo. Yo le dejaría la palabra al doctor Eduardo para que él modere y coordine esta actividad, y a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales les deseo pues mucho éxito, que sea una sesión fructífera y que haya mucho interés por parte de la audiencia. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer el apoyo de la mesa directiva de la MEI para llevar a cabo este conversatorio, en particular de la presidenta, la doctora Adriana Sletza Ortega, y el secretario general, el maestro Isaac Flores Delgado, quien nos acompaña el día de hoy. A su vez, también quisiera agradecer a la doctora Isabel Medina, quien nos ha apoyado para que pues, este conversatorio también pueda tener lugar. Bueno, para nosotros en el Comité de Teoría y Metodología para las Relaciones Internacionales de la MEI, este espacio inicial de conversación es de suma importancia por dos razones principales. La primera de ellas, porque nos va a permitir establecer un punto de partida de aquella perspectiva crítica que interesa al comité avanzar dentro de su trabajo, al menos durante el periodo que corre en la actual administración. Y el segundo punto, porque nos importa tener una relación cercana con los integrantes de la asociación, con el estudiantado y con otros actores interesados justamente en estos temas de teoría y metodología en la disciplina. Y por eso, pues también pensamos que fuera este un espacio para presentar oficialmente a los integrantes actuales del comité, y a partir de lo que se está trabajando en sus investigaciones, en su labor docente, poder también transmitir pues cuáles son pues estas identidades e intereses diversos que integran el trabajo y el esfuerzo de lo que estaremos haciendo pues los siguientes 2 años. El día de hoy, por tanto, nos acompañan diversos integrantes de este Comité de Teoría y Metodología, dentro de los cuales se encuentran Héctor Efrén Barreto, quien trabaja en el área de comercio internacional en la Universidad ETAC; Jacqueline Briceño Montes, quien se encuentra colaborando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro; Omar Cervantes González, quien está laborando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También, pues, este es un espacio en donde la integrante Salima Mónica Guadalupe Cosens está también contribuyendo al conocimiento. Eh, También forma parte de este comité y de este conversatorio Marta Cuellar Chávez, quien se encuentra en el espacio denominado Red Suma en la Corporación Universitaria Asturias. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Carlos Manuel López, quien es maestro en pedagogía y licenciado en RI, y pues labora en la FES Aragón. Entonces, bueno, nosotros vamos a ser quienes vamos a engancharles, espero, en esta conversación. Les recordamos a quienes nos siguen a través de Zoom, pero también de la cuenta de Facebook, que por favor vayan anotando sus comentarios o sus preguntas en los espacios disponibles para que se pueda llevar a cabo un intercambio mucho más activo dentro de este diálogo. Pues bueno, para poner un poco el contexto, ¿no? De dónde estamos partiendo, habría que decir que nosotros reconocemos en el comité que la disciplina de relaciones internacionales pues tiene poco más de 100 años, ¿no? De hecho, hace algunos años acabamos de tener esa celebración, si seguimos la perspectiva historiográfica occidental, aunque en México tenemos pues aproximadamente 50, desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Formalizando más el trabajo en la disciplina. Queda claro, sin embargo, aunque hay diversos debates a propósito, que al menos se reconocen 4 debates teóricos hasta el momento. Y esos 4 debates teóricos pues han sido objeto de reflexiones que tienen que ver con la ontología, la metodología o la cuestión epistemológica, que es pues
también en parte lo que nos ha hecho ser reconocidos como una disciplina autónoma. Pero bueno, planteando esta perspectiva crítica, en particular en el cuarto debate, hay un desafío pospositivista, ¿no? Que resulta interesante para la conversación, que cuestiona justamente referentes teórico-metodológicos, particularmente creados desde esto que podríamos llamar la geopolítica del conocimiento euronorteamericana. Y ante este escenario, pues nos interesa traer algunas preguntas que pudieran ser pertinentes para esta reflexión. Entonces, voy a compartir una primera pregunta, esperando pues que los integrantes del conversatorio puedan participar de manera voluntaria con una respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿para qué sirve la teoría y la metodología en relaciones internacionales? ¿Alguien quisiera abrir la conversación? Salima, ¿por qué no nos ayudas? Creo que justo tú te ibas a sugerir. Adelante. Y no quería ser la primera, pero buenas tardes a todas y todos. A mí me parece bien interesante esta cuestión de el cuarto debate, como lo habías mencionado, y voy a ser breve en cuanto a lo que yo veo que es una metodología. Creo que todos lo vemos así, ¿no? La metodología nos provee los pasos necesarios, pero también unos pasos ordenados y replicables para realizar una investigación científica, perdón, una investigación siguiendo el modelo científico. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, y sobre todo, ¿qué quiere decir replicables? Que estos pasos los puede seguir cualquier otra persona, puede seguir la secuencia, el proceso y para investigar la realidad social, en este caso, pues la realidad internacional. Y este modelo, ¿no? O esta metodología lo que hace es tratar de explicar la realidad social por medio de teorías, ¿no? Estas lentes que nos dicen cómo podemos contestar o cómo podemos ver esta realidad social. Y no solamente son necesarias las metodologías, como tú dijiste, euro-norteamericanas, sino también creo que es necesario ahora empezar a hacer metodologías desde casa, desde la periferia, desde los lugares no occidentales, bueno, desde el sur global, mejor dicho. ¿Para qué? Pues para dar solución a los problemas sociales, científicos, tecnológicos, filosóficos que nos preocupan. Entonces, ahí yo creo que terminaría mi intervención. Muchas gracias, Salima. Pues vamos a darle la palabra a Jacqueline, quien la ha también pedido para abonar a la conversación. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría también comentar y sumando a lo que decía Salima, que bueno, también tenemos que partir de que, bueno, que para qué son las teorías o qué son unas teorías, ¿no? Y bueno, las teorías, como también en otras ciencias sociales o ciencias duras, son estos tipos de principios, de propuestas, de conceptos que nos ayudan a comprender ciertos fenómenos. En este caso, en las relaciones internacionales, pues son fenómenos que están entre diferentes actores en el sistema internacional y también pues nos ayudan a veces a predecir fenómenos, ¿no? Y a explicar también pues conflictos o problemáticas, guerras, migraciones, cuestiones de medio ambiente, o sea, una diversidad de temas que también se abordan dentro de las relaciones internacionales. Y entonces también, bueno, nos ayuda a predecir hechos, pero también una vez que ya están, encontrar soluciones dependiendo también desde el enfoque que estemos utilizando, ¿no? Entonces las teorías, como luego muchos autores mencionan, como una de ellas Karen Minks, que me gusta esa propuesta, es como los tipos de lentes que te pones para ver un fenómeno, ¿no? Entonces, hay diferentes teorías y como ya mencionaba el doctor Eduardo al inicio, pues existen diferentes debates, pero históricamente pues han predominado las teorías pues racionalistas, ¿no? Como el realismo o el liberalismo. Y en este caso, ya en este cuarto debate, como se mencionaba, pues está buscando ver estas nuevas teorías contemporáneas o alternativas que están creando conocimiento desde otras regiones, como mencionaba también Salima. Entonces, bueno, yo consideraría que parte también de la utilidad de ello es que ahora también desde el comité y desde el sur, pues creáramos nuestro propio también conocimiento acerca de estos fenómenos, porque históricamente, y como también ya se mencionaba, o sea, este conocimiento ha sido mucho más eurocentrista y por lo tanto ha dejado de lado quizá temáticas y problemáticas de otras regiones, entre ellas pues Latinoamérica,
Asia, África, etcétera, ¿no? Y entonces, pues nada, o sea, considero que las teorías son muy útiles, sobre todo pensando obviamente para estudiantes, pero para los investigadores, para poder seguir analizando nuestra realidad cotidiana e internacional. Con eso terminaré. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora vamos a escuchar a Carlos Manuel. Adelante. Muchas gracias, profe Eduardo. Pues buenas tardes a todos y a todas. Yo, la verdad, desconocemos si nuestra audiencia son profesores, son colegas, son estudiantes o público en general, pero una parte que creo fundamental a la hora de hablar de teoría y metodología de las relaciones internacionales, más allá de lo que bien señalan Salima y que bien señala Jacqueline, las construcciones epistémicas desde los grandes sures, desde la periferia, yo también me aventuro a un paso que creo que es fundamental entre pues nuestras juventudes, que es romper la barrera de la gran rigurosidad que tienen la teoría y la metodología desde los enfoques clásicos y racionalistas. Creo que a muchos de nosotros, desde que algunos éramos estudiantes, ahora como profesores, muchos de nosotros y nosotras, pues nos enfrentamos irremediablemente a la clase de metodología o de teorías, y se dividía en clásicas o contemporáneas, y sufríamos y sufrimos antes como docentes, como estudiantes, ahora como docentes, porque se asume como si fueran clases que de antemano ya llegamos con una gran barrera, que es a lo que quiero transitar y de lo que platicaremos más adelante. Una gran barrera de aburrimiento, de flojera, porque no comprendemos, porque nosotros no sabemos la aplicabilidad que las teorías tienen en nuestras vidas cotidianas. Entonces, claro que hay que construir desde el sur global, pero en esta sociedad que estamos atravesando, estas grandes incertidumbres y sobre todo cómo se ha configurado epistémicamente la sociedad contemporánea, es que se ha alejado cada vez más de esas lecturas rigurosas que son necesarias. Entonces, el comité va a tener un doble reto: construir, como bien señalan Jacqueline y Salima, desde la periferia, desde los sures globales, pero también motivar e incentivar a que se entusiasmen cuando se habla de teoría y cuando se habla de metodología, porque es una parte fundamental de la formación del internacionalista, saber, y con esto concluyo, que la teoría desconectada de la práctica, ajena a la práctica, ajena a la cotidianeidad, no sirve de nada. Pero para poder aplicar la teoría hay que conocerla. Y para poder conocer la teoría hay que conocer que somos los relacionistas internacionales, los internacionalistas, lo que somos, lo que hacemos y evidentemente lo que podremos construir. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, pues ahora vamos a ceder la palabra a Osmar. Adelante. ¿Qué tal, doctor Eduardo Tadeo? Y muy buenas tardes a todos, al todo público. ¿Me permitirían, por favor, compartir pantalla? Quisiera presentar brevemente una diapositiva que presenté para este efecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un poco esta idea de la que hemos estado tratando, que han mis colegas discutido apenas, es que me gustaría hacer énfasis en la importancia que hoy en día tiene la teoría, pero también hacer un poco más de énfasis en la parte metodológica, en la disciplina de relaciones internacionales, en el marco de lo que se considera el cuarto paradigma de la ciencia, no solamente aplicable en el ámbito de las ciencias experimentales o las ciencias naturales, sino el ámbito también aplicable al ámbito de las ciencias sociales y específicamente las relaciones internacionales. Como todos sabemos, en 1919, cuando se entiende, se concibe que la disciplina de relaciones internacionales se institucionaliza con la impartición de la primera cátedra en el campo en Gales, se tenía la discusión de esta carencia, en su momento metodológica, y se transitó a la consolidación disciplinaria, ¿no? En términos epistemológicos, en términos metódicos y en términos del conocimiento acumulado, que como puede concebirse también la teoría.
Hoy en día, y es importante valorizar también estas nuevas vertientes de vanguardia que están naciendo en las disciplinas sociales y también en las relaciones internacionales, aunque se ha trabajado poco, pero sobre todo en los países anglosajones, se ubican, habría que decir, en un momento caracterizado por el florecimiento de métodos y técnicas y estrategias cada vez especializadas, ¿no? Lo que contribuye, obviamente, a la perfección de su arsenal metodológico. Este paradigma tiene que ver con la ciencia de datos. Y la ciencia de datos nos permite, por ejemplo, hablando ya más de una cuestión metodológica específica, estudiar cuestiones como, y hablemos genéricamente también de la función que tiene el método, estudiar fenómenos propios de las relaciones internacionales, hechos internacionales como los fenómenos migratorios, la globalización, el análisis de redes sociales, por ejemplo, para conocer el papel de la política internacional, incluyendo la propagación de información, influencia de la opinión pública, entre otros temas como el análisis de datos geoespaciales para conocer la ubicación y propagación de conflictos armados. Y para terminar, bueno, la distribución también de recursos naturales estratégicos, análisis de datos más predominantemente de comercio internacional, de seguridad nacional, incluyendo vigilancia e inteligencia, y es solamente, digamos, algunas de las aplicaciones que nosotros hoy en día podemos ver a partir de estas nuevas metodologías que están emergiendo en el campo de las relaciones internacionales y su aplicabilidad y la utilidad que tienen para practicar, para el quehacer del internacionalista. Muchas gracias, Osmar. Pues para cerrar con esta primera pregunta y bloque de conversación, tenemos dos participaciones más. Primero voy a hacerle la palabra a Marta Cuellar. Adelante. Creo que tenemos un asunto con el audio. No, ¿Me escuchan? ahora sí. Ajá. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Me alegra saludarlos. Bueno, yo desde Colombia estoy saludándolos en la práctica de relaciones internacionales. Creo que aquí en este caso sí lo estamos viendo desde esa línea, no solo metodológica, sino teórica, sino en la práctica. Aquí estamos hablando que es una relación internacional. Bien sabemos que las relaciones internacionales nacen desde ese contexto social, desde ese contexto económico y cómo cada alineamiento de este proceso nos permite conocer identidades. Y cuando hablamos de la teoría, en Colombia llamamos que es una teoría que se nos olvida el pasado y la teoría lo que nos permite es reconocer y configurar cada uno de esos escenarios de políticos, de geopolítica, pero también desde la parte económica y social, ¿no? ¿Cómo está esa trascendencia y cómo se ha venido dando en cada uno de esos espacios? Entonces, digamos que a partir de esa teoría es que utilizamos la metodología, pero necesariamente debemos llevarla a la práctica porque es que es cíclica. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de procesos cíclicos que necesitamos retomar y no olvidar para poder transformar esas realidades. Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de relaciones internacionales, lo que necesitamos es reconocer la identidad y la identificación de cada entorno. Esto nos va a permitir tener una relación internacional, porque solamente no estamos hablando de un proceso cualitativo, sino que también estamos hablando de un proceso social. Entonces, aquí es donde nos articulamos todos en esas relaciones internacionales a partir de las situaciones que le han correspondido, en este caso, pues a cada país y a cada cultura y a cada entorno que tenemos allí, ¿no? Entonces, estamos también practicando e invitando a cada una de las instituciones y de los participantes en este conversatorio a que sean parte activa también de esas relaciones internacionales desde la teoría, la metodología, pero también configurando esta relación entre ellas para transformar la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, para cerrar con el bloque, cedemos la palabra a Héctor Efrén Barreto. Adelante. Sí, bien, muchas gracias, doctor. Yo creo que la pregunta es muy pertinente. Yo la voy a simplificar un poquito tratando de darle para mí una adecuada valoración. Preguntarnos para qué sirve la teoría, tratar de imaginar que hacemos el ejercicio en un aula de clases de un
de una universidad de relaciones internacionales en un grado avanzado, yo creo que por ahí nos puede llevar a la problemática de que no el 100% de los estudiantes tengan las bases para poder resolverla correctamente. Yo sí me atrevería a imaginar un escenario negativo, ¿no? En el que entras a un salón, planteas la pregunta y la probabilidad de respuesta correcta va a ser, pues, no tan alta, ¿no? Por eso me parece muy pertinente que independientemente del nivel en que podamos estarlo platicando, podamos hablar y responder y que se valga la pregunta, ¿para qué sirve la teoría? ¿Para qué sirve la teoría de relaciones internacionales? Creo que es una pregunta que todos en algún momento de la vida nos debemos de hacer para saber si podemos responderla. Si no podemos responderla, entonces, si somos internacionalistas, significa que la universidad ha hecho algo, ha dejado de hacer algo, ¿no? A lo mejor podría ser, no se trata de como de echar culpas ni nada, pero sería un escenario interesante. Y también revisar, ¿no? Que es una condición muy humana el teorizar, a lo mejor lo hacemos en forma abstracta, porque sabemos que la realidad no es lógica o que la realidad no es racional y que la realidad para nada es ordenada, pero como contraparte la teoría sí. Entonces yo por eso celebro y agradezco que existan este tipo de espacios en el que el reto es grandísimo, ¿no? Ya mis compañeros hablaron de la actualidad del debate, pero yo creo que ese sería el reto inmenso que tenemos al hablar de teoría. Si platicamos conscientemente de qué es la teoría en este momento, creo que vamos a lograr que las relaciones internacionales en nuestro entorno evolucionen satisfactoriamente. Y creo que con eso concluiría mi intervención, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que con todas las respuestas que se han presentado en esta primera pregunta, podemos identificar, ¿no?, una premisa, que definitivamente no se nace internacionalista, se deviene, ¿no? Y en ese devenir implica adquirir un lenguaje, una forma de interpretar la realidad social, de acercarse justamente a entender lo que sucede en distintos niveles de análisis, pero bueno, desde esta propuesta que estamos haciendo, considerar que hay una perspectiva histórica en ese conocimiento que se intenta construir, que es importante también que sea un conocimiento situado, ¿no?, en las realidades concretas de las sociedades y las comunidades, reconocer que es un conocimiento, por tanto, vivo, ¿no? No es solamente una herramienta, digamos, que está inanimada, sino todo lo contrario, un conocimiento que puede ir cambiando conforme va cambiando la realidad social y que definitivamente, que hoy en día en el contexto que se vive, un contexto de una realidad expandida por múltiples medios de comunicación, por otras formas también de interacción, requiere replantearnos qué tanto pues las teorías que han sido aplicadas para interpretar la realidad internacional pues siguen siendo pues no solamente vigentes, sino suficientes para justo tratar de entender lo que sucede. Entonces, bueno, con esta primera conversación, yo quisiera ahora trasladarme a un espacio un poco más personal de las y los integrantes del comité y su trabajo de investigación y preguntarles justamente de qué manera han incorporado esta dimensión teórica y metodológica crítica, pues en su proceso justamente investigativo. Y bueno, para esto voy a invitarlos a participar de la siguiente manera. Pues en primer lugar, le pediría a Héctor Efren si puede compartirnos algunas reflexiones al respecto. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Yo pienso que es algo bien especial el tema de cómo afrontas a la teoría crítica o cómo te afronta a ti, porque yo considero que no es algo que elijas, ¿no? La problemática es que es una situación que existe. Entonces, tú, cuando empiezas a desarrollar estos temas de investigación, y si no tienes conciencia de la teoría crítica, va a llegar un momento en que tarde o temprano te va a descubrir. Y a lo mejor ahí está el fenómeno interesante, ¿no? No es que tú descubras a la teoría crítica, sino que las teorías críticas te descubren a ti. Y el problema es qué tan desapercibido te encuentres. Porque si de repente estás muy desapercibido, puede resultar que tu experiencia como investigador se torne un poco laberíntica y problemática. Entonces, creo que por esa razón podríamos enriquecer lo que señalábamos anteriormente.
si en los cursos de teoría enriquecemos esta parte y si logramos abordar todos los temáticos, todos los temas que tenemos obligación de abordar en un curso de RI, el estudiante tendrá la oportunidad de salir bien encauzado, ¿no? Advertido de las problemáticas que puede estudiar. Pero yo me gustaría iniciar ahí. De repente la teoría crítica no es algo que tú descubras, sino que es inmenso y te puede llevar esa parte. Por eso hay que tener como esa advertencia. Ahora, una vez que eso pasa, una vez que como investigador, y esa sería mi experiencia personal, descubres el mundo, o podría yo llamarle la inmensa montaña epistemológica de las teorías críticas, te descubren a ti, pasa que vas a empezar a cuestionar, y empezar a cuestionar enriquece. Por eso creo que es muy importante darle esta cabida a cómo te puedes enriquecer, ¿no? Adentrarte al mundo de la teoría crítica te va a enriquecer como investigador. Te va a permitir conocer otros puntos que probablemente no tenías conciencia. En mi caso, por ejemplo, las primeras veces que de repente abordas a las teorías críticas, significaba de repente cambiar de ruta. Por eso señalaba que es tan poderosa que puede cambiar los designios que tú tenías planteados. O sea, a lo mejor uno en una investigación tiene la intención de recorrer un tramo lineal, pero encontrar a la teoría crítica va a representar todas las problemáticas, una serie de problemáticas nacientes en el camino de tu investigación. Entonces, es muy interesante porque implica el autocuestionamiento. Es muy poderoso. Creo que por eso tenemos que reivindicar la importancia de la teoría crítica, porque te lleva a cuestionarte a ti mismo. Te lleva a cuestionar lo que sabías, te lleva a cuestionar saberes tradicionales, a instituciones tradicionales, y es la parte interesante por la que hay que reivindicarla, ¿no? Porque permite un nuevo posicionamiento. A mí me tocó, por ejemplo, con el tema de la geopolítica, ¿no? Una ciencia eminentemente europeísta y que la teoría crítica, por ejemplo, te podría plantear o te obliga a reflexionar desde dónde la quieres estudiar, desde dónde te vas a relacionar con sus postulados, porque lo importante aquí es cuestionar lo preestablecido. Entonces, creo que es muy valiosa esta parte de la teoría crítica, porque el escenario no está dilucidado, apenas vas a empezar a descubrirlo si es que vas por buen camino, ¿sí? Y ahora, otro punto, ¿no? A veces uno solo quiere descubrir algo, a veces solo quieres un concepto, pero te enfrentas con la desigualdad. Y entonces hay otro tema ahí bien interesante, porque son todos los temas de emancipación. O sea, sí, yo quiero saber un concepto, pero el concepto que estás estudiando tiene un largo peso de emancipación o de disputas, y entonces eso va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque hay que politizar, ¿no? La crítica de la teoría crítica hacia los entendimientos tecnócratas, hacia los entendimientos positivistas, te van a sacudir. Y es muy importante tenerlo porque es valioso. Creo que ese desequilibrio que te genera la teoría crítica es muy valioso para nosotros los investigadores, en el sentido de que te va a despabilar un poco, ¿no? Y sí se trata, creo que, de un ejercicio, perdón, no sé si va a sonar demasiado romántico, pero sí se trata de un ejercicio de cuestionamiento, ¿no? De emancipación, de resistencias, de cuestionar el orden impuesto y no dar como por hecha la objetividad, ¿no? Inclusive hay una invitación desde las teorías críticas para cuestionar la objetividad. Entonces, desde mi experiencia, creo que es esa parte, porque hay que cuestionar la objetividad porque hace invisible a los subordinados, y creo que si enriquecemos a la teoría crítica, si la hacemos correctamente, entonces podemos crear un nuevo enfoque de relaciones internacionales que sea más acorde a nuestras propias necesidades colectivas, identitarias, económicas, ¿no? Creo que es muy valioso, y por eso celebro que existan este tipo de espacios en los que podemos intercambiar puntos de vista sobre cómo nos va a enriquecer cuestionarnos nuevas cosas. Eso sería todo por mi parte. Doctor, muchas gracias. Escuchemos ahora a Jacqueline.
Muchas gracias. Yo quisiera responder esta pregunta a partir de dos experiencias, una como docente y otra como investigador, y bueno, también incluso como estudiante, ¿no? De relaciones internacionales cuando estaba más joven. Pero a mí me gustaría decir que parte también de la experiencia en la teoría y en la metodología de las relaciones internacionales es a partir también de lo que discutimos, aprendemos, enseñamos en las aulas. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que históricamente también han cambiado mucho los programas de relaciones internacionales. Creo que varios de nosotros podríamos decir que anteriormente solo se veían teorías clásicas de relaciones internacionales en las universidades y que también siempre todos los enfoques eran realismo, liberalismo, constructivismo, si ya era algo muy nuevo o incluso a veces algo de feminismo que se nos decía, ¿no? Entonces, creo que una parte de los avances que hemos tenido ahora es que ya existen también materias como teorías contemporáneas y eso también creo que lo agradezco mucho y creo que parte de nuestra responsabilidad como estudiosos de las relaciones internacionales es fomentar el diálogo también en las aulas, promoviendo también la discusión de estos nuevos enfoques, especialmente, pues, por ejemplo, el constructivismo, ya mencionaba también el profesor Héctor, la teoría crítica, los estudios feministas, los estudios también ahora que ya son de estudios transgénero, el poscolonialismo, biopolítica, necropolítica incluso, y también, que es algo que también se está explorando poco a poco, son teorías de otras regiones, que por ejemplo la teoría china, que la teoría musulmana, la teoría africana, entonces creo que parte también como nosotros es abonar un poco en estos nuevos enfoques y poder discutirlos en las aulas, porque también a veces creo que a veces he escuchado que en diferentes espacios los profesores también se rehúsan a discutir estas nuevas enfoques, ¿no? Porque no los conocen, porque no los consideran válidos, porque creen que no están muy bien desarrollados. Entonces, por una parte, creo que eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Fomentar el diálogo y también la discusión entre nuestros estudiantes en las aulas. Y pues nada, escuchar también diferentes voces fuera de México, fuera también quizá del norte y de otros espacios en los que tengamos también más similitudes, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, quizá en América Latina, ¿no? Y en ese sentido, pues criticar los enfoques clásicos, pero también los enfoques nuevos y cómo podemos sumarles, ¿no? A ellos. Y bueno, ya en mi experiencia personal, yo como he tratado de tener este enfoque crítico, bueno, yo actualmente estoy en mi trabajo de investigación de doctorado y una teoría o dos teorías que quizá podría decir que he explorado más es la teoría postcolonial y con con un poco, perdón, de enfoque de necropolítica que en realidad tampoco está como desarrollada actualmente como una teoría de la CRI. Pero bueno, ¿qué es el postcolonialismo? Bueno, es una teoría que lo que busca es un poco reflexionar y cuestionarnos acerca de las herencias o patrones que se tienen en ciertas sociedades a partir de los procesos coloniales, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuestiones de raza, de identidad, de género, y cómo también esos patrones los estamos a veces repitiendo o emulando desde diferentes instituciones que pueden ser de poder o entre la misma cotidianidad de las personas, ¿no? Entonces, este enfoque obviamente se inserta en el cuarto debate, ¿no? Y comparado con los enfoques clásicos, bueno, los enfoques clásicos se caracterizan por ser enfoques que estudian como lo real, lo tangible, lo medible, lo verificable, mientras que los contemporáneos o críticos, que es lo que también tratamos de abonar nosotros, pues buscan reflexionar acerca de, por ejemplo, la identidad, significados intersubjetivos, ¿no? La comprensión del otro, que no necesariamente puede ser algo real o medible, sino que tiene que ver también con ideas. Y bueno, en ese sentido, ¿por qué estoy utilizando estas teorías? Porque yo estoy haciendo un estudio sobre violencia en Indonesia y aunque puede parecer un lugar muy lejano también, bueno, estoy haciendo estudios enfocados en el sureste de Asia, pero algo que tenemos en común con Indonesia es que también fuimos como México, sociedades colonizadas, ¿no? Y estoy estudiando la violencia porque algo que he encontrado o descubierto quizá a lo largo de esta investigación es que también los procesos coloniales que allá pasaron por la experiencia neerlandesa y luego la ocupación japonesa, también han impactado en las estructuras institucionales de violencia y luego que se insertan en cuestiones de dominio, ¿no? Como de raza, que si bien había desigualdad en las colonias, luego esa desigualdad se vuelve a replicar en las sociedades coloniales, ¿no? Entonces, bueno, en general, o sea, lo que yo también busco
y lo que buscan estas teorías es interrogar también el conocimiento dominante, y en ese sentido el poscolonialismo lo que aboga es por crear nuevo conocimiento desde estas colonias, ¿no? Y cuestionar el cómo históricamente se ha retratado a estas sociedades coloniales, como antes de que eran salvajes, ¿no? Que no estaban desarrolladas, y que luego también, incluso en los estados del sur, también son replicadas para referirse a veces a ciertas minorías, ¿no? Entonces, esta teoría lo que busca es como criticar el legado colonial, ¿no? Y busca también descolonizar hasta cierto sentido nuestras mentes, ¿no? Autores como Edward Said, Frantz Fanon son bien importantes para el poscolonialismo. Y bueno, ya también para mencionar un poco de necropolítica, la necropolítica es de un autor africano que se apellida Membe, y es bien importante también él porque lo que hace es también explicar cómo, y vinculando el poscolonialismo, cómo también se replican en ciertas regiones a partir de estas ideas de dominio y de raza y de género, cómo se replican pues violencias que van a llevar a la muerte, ¿no? Cómo indirectamente o a partir de grupos privados o de milicias, luego se utilizan estos procesos de violencia. Y ejemplos que él da es, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica o lo que ha sucedido en Palestina, ¿no? En estas regiones, a partir de cómo se puede matar al otro, pero no necesariamente a partir de unas balas, sino a partir de ciertos dispositivos quizá de poder que se establecen para que a veces no llegue el agua, no lleguen los alimentos, no tengas libertad de movimiento, etcétera, ¿no? Y entonces en general, bueno, ya para terminar y cerrar, lo que busco también con estas teorías es, como les decía, cuestionar también el conocimiento previo, tratar de buscar crear conceptos y conocimiento desde el sur, y también algo que me gusta de estas teorías es que hacen diálogo con otras disciplinas, por ejemplo, la historia, la antropología, que por ejemplo los enfoques clásicos se dejan fuera. Entonces, en ese sentido, creo que algo que podemos abonar dentro de pues nuestro trabajo, ¿no? En aspectos teóricos y metodológicos es ese diálogo entre teorías, pero también conocer un poco más de estas nuevas perspectivas y paradigmas que se están discutiendo ya desde este cuarto debate. Gracias. Muy bien, agradezco la intervención. Osmar, te cedemos ahora la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría contestar esta pregunta a partir de una experiencia personal, más en el sentido anecdótico, porque finalmente creo que es el objetivo también de este conversatorio. He trabajado por aproximadamente 5 años el tema de la desglobalización, y tanto en proyectos de investigación en la UNAM y en el Colegio de México, pues he tenido la oportunidad, adicionalmente a esta línea de investigación propia, de trabajar más con datos cuantitativos, ¿no? Que es del punto del cual quiero partir para poder llegar al final a esta reflexión de la importancia de la teoría crítica y estas nuevas perspectivas metodológicas que están floreciendo en el campo, como decía hace un momento, de las disciplinas sociales y específicamente en el campo de las relaciones internacionales. Entonces, me he metido mucho a los datos a partir de, todos sabemos que existen también programas que se han usado menos, en menor medida, en comparación en relaciones internacionales, en comparación con otras disciplinas como la ciencia política, sobre todo en temas electorales, de opinión pública, en comunicación política, del mismo modo, en sociología también, ¿no? Pero bueno, me he metido a estos datos, estos programas como R y softwares un poco, digamos, de lenguaje informático y todo esto. Y bueno, he estudiado esta parte por interés propio y he abordado ciertos fenómenos como el proceso de la globalización y la desglobalización desde esta perspectiva del enfoque metodológico cuantitativo, ¿no? Ciertamente tiene sus bondades y es algo que siempre me ha gustado mucho manejar, incluso también en clase y transmitirle a mis alumnos, pero hay otra cosa que me han hecho también ver en licenciatura, en la especialización y ahora en la maestría, que bueno, pues los datos son muy padres, lo dicen mucho los datos, pero hay una parte ahí que de pronto no podemos visualizar con los datos, porque los datos, y con esto empiezo con la reflexión, los datos hablan poco, dicen poco por sí mismos. Los datos tienen que compararse, los datos también tienen que cuestionarse, ¿no? Y aquí es donde entra también la teoría
crítica. Podemos ver, por ejemplo, a partir del índice de globalización para medir los niveles también de desglobalización en los diferentes países a partir de acontecimientos como el Brexit u otros acontecimientos que van un poco en contra de esta lógica de la globalización, como la llegada de Donald Trump, la implementación a la presidencia de los Estados Unidos, la implementación de políticas proteccionistas o llamadas neoproteccionistas, en fin, nacionalismos económicos, por ejemplo, crisis económicas, pues podemos evaluar en qué medida estos niveles de globalización han, han variado con respecto a periodos de tiempo anteriores, ¿no? O previos. Y, pero al final, el dato no nos va a decir el por qué las cosas se están comportando de determinado, por qué el comportamiento está haciendo, por ejemplo, en los países, hablando de procesos de democratización, por qué los países están desdemocratizando, por qué los países están retrocediendo en el estatus, en su estatus democrático. Esto nos los da el dato, pero el dato se queda ahí. Podemos ver qué países, qué porcentaje de los países son democráticos, no democráticos, qué países están más globalizados políticamente o qué países están globalizados más económicamente hablando, en términos sociales, en términos de movilidad personal, en términos culturales, en fin, todo un agregado de datos que podemos visualizar. Sin embargo, bueno, la ciencia de datos tiene hablando de esta nueva vertiente, de este nuevo paradigma en el campo de las ciencias sociales, nos da esta información, ¿no? Como la que acabo de mencionar. Sin embargo, no va más allá porque no cuestiona. Y ahí la importancia de incorporar y la compatibilidad de otros métodos, de otras técnicas y de otras teorías para, para poder entender mejor la complejidad de los fenómenos que son cada vez más, adquieren un mayor grado de complejidad máxima en el contexto de la globalización. Y esto lo comento a propósito de un artículo que seguramente todos los aquí presentes o la audiencia habrá leído en algún momento porque fue muy provocador en 2008, cuando fue publicado en la revista Wired un texto muy, digamos, difundido además, que se, se tituló algo así como El fin de la teoría, haciendo alusión, y donde se discutía además, haciendo alusión, perdón, a este paradigma de la ciencia de datos, y se hablaba, se argumentaba que la teoría social estaba siendo obsoleta por este nuevo paradigma. Claro que para muchos esto fue una aseveración demasiado arriesgada. Sin embargo, bueno, fue cuestionado en círculos académicos y al final pues se dijo es que esto no es cierto, porque ciertamente tenemos que valorizar esta nueva herramienta, esta nueva vertiente que se denomina incluso el cuarto paradigma en la ciencia, que es la ciencia de datos, y que es aplicable hoy en día también a la disciplina de relaciones internacionales, y como decía hace un momento, que ha sido más trabajada en países anglosajones, pues tiene también sus limitaciones y hay que reconocer, yo creo que la parte de la humildad es muy importante en los estudios, porque la ciencia de datos, desde luego que no es la panacea, aunque hoy en día se está discutiendo mucho al respecto, pero al menos en las disciplinas sociales no es la panacea, en tanto que tenemos que cuestionar los indicadores, tenemos que cuestionar los datos, cuestionar cómo se están construyendo esos datos, quién construye además esos indicadores, porque muchas veces están también o se usa para fines políticos. Y la teoría crítica justamente es eso, ¿no? Los índices hay que tratarlos también con mucho cuidado. Y bueno, para terminar, los índices, todos los indicadores son modificables, debatibles, perfectibles, y hay que cuestionar los datos. Y la teoría crítica y otras teorías nos van a permitir, pues, lograr ver cosas que la ciencia de datos o los datos, ¿no? Este enfoque positivista, cuantitativo, no nos permite, ¿no? Y siempre trabajar con mucha humildad en ese sentido. No hay un método, terminaría diciendo, no hay un enfoque, no hay un método, no hay una teoría mejor que otra. Yo creo que la mejor teoría, bueno, los mejores enfoques son los que se mezclan entre sí, los que se complementan para poder entender el todo, ¿no? Desde diferentes aristas. Con esto concluyo. Gracias. Gracias, Osmar. Bueno, pues les recuerdo que si están aquí en Zoom pueden anotar en el chat sus preguntas, sus inquietudes que vayan surgiendo
a lo largo de la conversación. Si están también por Zoom, pues pueden escribir justo debajo donde se está proyectando el video y también vamos a recuperar con mucho gusto estas preguntas. Pero bueno, vamos ahora a ceder la palabra a Salima para que nos hable de su experiencia. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar con una cuestión anecdótica, como todos mis compañeros. Creo que esta cuestión de que la teoría crítica te encuentra a ti, yo creo que es verdad, porque yo estudié la licenciatura en Derecho. Esa fue mi primera formación y me encantó el derecho internacional. Entonces fui y estudié una maestría en estudios sobre Estados Unidos en la UDLA, cuando estaba este auge o esta importancia de entender a Estados Unidos como nuestro vecino, nuestro negocio, se me fue la palabra, pero bueno, vecino comercial, etcétera. Y después empecé a ver estas cuestiones realistas y yo me preguntaba, pero pues, ¿qué tan antigua son las relaciones internacionales? Y esa fue la primera vez que la teoría crítica me pegó, como nos comentó Héctor Efren. Y de ahí me fui a estudiar una maestría en Historia Antigua y Arqueología en Londres. Y ahí fue donde me encontré por primera vez con interacciones humanas, la arqueología, los estudios desde la arqueología y desde la historia sobre diplomacia. Yo decía, pero ¿por qué estas cosas no se ven en relaciones internacionales? Por lo cual hice un doctorado en la UNAM, donde me dieron la oportunidad, estoy súper agradecida, de hacer un doctorado en el que se cuestionara la existencia de relaciones internacionales en Mesoamérica. Ese es mi camino y mi investigación se centra precisamente en eso. Ya hemos hablado del cuarto debate, hay un autor que me gusta mucho que se llama Kepa Sudope, del País Vasco, que él nos, y si están interesados en el libro, se los escribo en el chat, donde él habla de toda esta historia, de cómo se fue formando el cuarto debate y las cuestiones. Él dice que estamos en un momento de un autoexamen en la disciplina en el que nos estamos, bueno, que nos estamos cuestionando onto y epistemológicamente, pero también es una respuesta a esta crisis de modernidad que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante porque viendo en perspectiva este camino de teoría crítica, yo no hubiera pensado, porque lo sufrí, ¿no? Que iba yo a hacer un ejercicio interdisciplinario o una formación interdisciplinaria. Entonces, lo que yo hago en este contexto de cuarto debate de teoría crítica es que yo aplico la sociología histórica para ampliar la perspectiva histórica, cuestionar paradigmas como el estatocentrismo, el presentismo, de relaciones internacionales, replanteo el marco referencial del Estado-Nación para ir hacia atrás de la historia de todas las regiones y ver nuestra agencia en la conformación del sistema internacional. Entonces esa es mi tesis de doctorado, las relaciones internacionales o cómo se configura el sistema internacional mesoamericano. Y yo promuevo mucho este tipo de perspectiva amplia en la historia con mis alumnos ahora de Derecho Diplomático y Consular, que tengo el orgullo de impartir esa clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y entonces también, de alguna manera, promuevo una visión más amplia, más crítica y el uso de ciencias auxiliares como la arqueología, promuevo los estudios interdisciplinarios, y sobre todo, bueno, yo en mi investigación utilizo técnicas científicas de la arqueología, por ejemplo, interpretación de resultados de isótopo, de ADN, para ver realmente cómo ciertos objetos o ciertas personas demuestran la evidencia de interacciones y también en este caso la incorporación de los sistemas de información geográfica, ¿no? Incorporación de la geografía. Y ahora, ya después del doctorado, estoy haciendo un estudio, un proyecto de investigación que se trata realmente de ver todo lo concerniente a la diplomacia mesoamericana, porque yo estoy convencida de que existe un tipo de diplomacia muy particular
que es la mesoamericana y de la que tenemos que hablar, ¿no? No nada más como una cuestión de promover a México, pero también para que nuestros embajadores, nuestros representantes ante otros países tengan conocimiento de que previamente a la llegada de los españoles existía un tipo de diplomacia que tiene las características universales que vemos en otras organizaciones políticas autónomas, como yo menciono, pero también que tienen sus características muy particulares y que esto nos puede ayudar a entender si este tipo particular de diplomacia, este tipo de actividades, de ejercicio diplomático, se fueron entrelazando con los ejercicios europeos y hasta llegar a nosotros. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que yo hago y pues obviamente cualquier persona que esté interesado en hacer este tipo de estudios, pues a mí encantada de formar un grupo de investigación que tenga ese interés también, ¿no? De buscar los inicios de nuestra diplomacia antes del contacto europeo. Es una visión, obviamente, de alguna manera que trata de hacer una crítica o más que crítica, tratar de investigar, ¿no? Nuestra agencia antes de todos estos desarrollos colonialistas. Y con eso concluyo. Muchas gracias, Alima. Pues ahora escuchemos a Marta Cuellar. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, desde la parte de investigación, yo me he centrado en dos líneas de trabajo. eh, Desde mi formación, economía y también relaciones internacionales, pero ya en la parte de posgrados, la parte educativa y cómo se centra ese paradigma de formación en economía, en relaciones internacionales y cómo la pedagogía nos permite tener una visión más amplia y óptica del proceso. Me he centrado desde la parte de los mercados financieros internacionales y cómo actúan ellos en todo ese entorno financiero, cómo se da el comportamiento desde esas necesidades que hablamos de lo local, ¿sí? De toda la parte del comercio y cómo se relaciona, pero adicional me he centrado también en la parte del estudio social y ese estudio social a partir de la transformación de las teorías, transformación de las culturas y allí viéndolo desde la óptica del emprendimiento y desde el emprendimiento ancestral. Y cuando hablamos del emprendimiento ancestral, estamos hablando de la teoría de los sistemas mundo de Wellstein, donde entramos a ver esos paradigmas y cómo históricamente se ha ido transformando la cultura, la región. Yo voy un poco de la mano con Salima en esta parte de antropología y desde dónde viene realmente lo autóctono, la cultura específica en esta teoría y cómo transformamos las realidades de lo político y lo cultural que hoy por hoy se ha ido olvidando, ¿no? En estas nuevas entornos, entonces hablemos tecnológicos o esta transformación de las necesidades de generar lo nuevo, porque económicamente pues siempre estamos buscando recursos y cómo maximizamos estos. Entonces allí en la tecnología, ahorita con las nuevas tendencias de la inteligencia artificial y demás, nos olvidamos realmente de las bases y es esa historia, esa cultura que, por ejemplo, en México, en los pueblos mágicos, cómo se van identificando y transformando esas realidades de lo autóctono para llevarlo a una realidad local que también se vea desde la óptica internacional. Y en Colombia, pues hablamos también de una ruta de pueblos similares, pero son pueblos turísticos en los cuales esa historia donde hablamos de los españoles, porque también pues tuvimos presencia española y cómo esta parte de la cultura se transforma a la realidad que queremos vivir ahorita, teniendo en cuenta que existe una historia, que existe un pasado y como vemos en esta teoría de los sistemas mundos, en lo cual me he enfocado bastante, es en esa transformación de la vista desde donde estamos y cuáles son esas realidades. Adicional, bueno, dentro del campo de las relaciones internacionales, pues manejando toda la parte en Colombia le llamamos clases espejo, y este proceso de las conferencias internacionales, en la participación internacional con proyectos de investigación, de cooperación internacional en los cuales me encuentro, que también hacen
parte de esa transformación de las realidades, pero que también nos permiten tener el conocimiento desde la otra perspectiva en otros mundos. Por eso la teoría de mundos de Wallace Strain, donde decimos, ok, es que podemos pensar en que México y Colombia son muy distintos, pero en realidad hay unos puntos de encuentro que son interesantes desde esa historia en la transformación de la realidad. Entonces, pues vemos mucho Europa y vemos cómo está este proceso, pero ¿por qué no centrarse también en lo autóctono de lo que es antes de esa transformación de Europa, ¿no? Porque si bien es cierto, son dos realidades distintas, dos marcos económicos, políticos, teóricos distintos, que es muy difícil compararlos entre sí porque es que tienen perspectivas e historia distinta a lo que tenemos en América en general, hablo en Norteamérica y Suramérica. Entonces, sí es una realidad que nos transforma en cómo estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, esto nos permite tener pedagógicamente en la parte de enseñanza hacia nuestros estudiantes, es ver esa realidad y dónde estamos, ¿no? Ubicarnos en esa transformación y qué es lo que estamos buscando, pero también no olvidarnos de dónde venimos y de dónde estamos. Entonces, eso también pues es como el centro en lo cual me he enfocado en la parte de las relaciones internacionales en cuanto a la parte de investigación y pues con esa participación que tenemos en clases espejo, en relaciones internacionales y en las apuestas a los nuevos procesos académicos que se tienen y pues aquí en donde estamos en este momento, en este conversatorio, es una muestra del proceso, ¿no? Entonces, es interesante desde allí, pero sí nos ayuda a tener esa cooperación del conocimiento, que básicamente allí rescatamos la teoría, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento científico, metodológico, toda esta línea de proceso, pero que también nos ayuda a reconocer en dónde nos encontramos. Entonces, para mí, la metodología importante, los de Sistemas Mundo, donde vemos esa realidad social. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Y bueno, vamos a escuchar finalmente a Carlos Manuel. Muchas gracias. Bien, yo quisiera nada más compartir una imagen. Es una imagen muy breve sobre eh, la teoría y la metodología de las relaciones internacionales y sobre todo desde una perspectiva crítica. Entonces, procedo a compartirla de manera muy breve y quiero quedarme con esta imagen que tenemos en pantalla. Creo que sí se está viendo mi pantalla, si no estoy equivocado. Sí, ya se está viendo. Bien, en ese sentido, justo este semestre me ha tocado el beneficio, me ha tocado la fortuna de poder compartir las aulas con las y los internacionalistas de la FES Aragón en la materia que se llama aplicación de modelos teóricos. Y una de las grandes dificultades a las que me he enfrentado como docente, pues es una pregunta que creo que los que estamos aquí, panelistas hablando, los que conformamos el comité, pues tenemos a veces muy cierta y hasta tatuada en la frente. ¿Qué son las relaciones internacionales? ¿Qué estudian las relaciones internacionales? Y el problema se agrava cuando nosotros a veces recitamos de manera casi eh, ordinaria la definición que las relaciones internacionales son una ciencia multi, inter y transdisciplinaria que se encargan y nos aventamos todo el rollo. Y entonces viene el problema cuando al estudiante, a la estudiante, se le acercan en la calle, se le acercan en familia y le preguntan, ¿y tú qué estudias? Relaciones internacionales. ¿Y eso qué es? Y entonces, pues el estudiante a veces o la estudiante no sabe responder qué son las relaciones internacionales. Entonces, me han antecedido eh, grandes personalidades, profesores del área teórico-metodológica, y han explicado e ilustrado de manera muy puntual, desde algunas perspectivas teóricas de la rama crítica, cómo se vive la teoría y la metodología de las relaciones internacionales en sus diferentes cotidianeidades. Yo quisiera abonar a esta discusión dos grandes teóricos más. El primero es Herbert Marcuse, con su gran obra El hombre unidimensional, y el otro, que es a veces discutido si pertenece o no pertenece a la rama crítica, Jürgen Habermas, con la teoría de la acción comunicativa. Y entonces,
ahí es donde nosotros podemos empezar a ubicar los grandes problemas de las relaciones internacionales y sobre todo de la pedagogía de las relaciones internacionales y en muy específico caso particular con las y los estudiantes de relaciones internacionales. Por un lado, Herbert Marcuse nos ilustra de que vivimos en una sociedad completamente privada de la satisfacción de necesidades reales y que al contrario se le han indilgado nuevas necesidades, a tal grado que no me dejarán mentir aquí mis colegas y estoy seguro que las y los estudiantes, muchos profesores del área de negocios y de comercio hablan de que para poder crear un negocio o un comercio con éxito se tiene que construir una necesidad. Y entonces hablamos de un principal problema. Hemos creado una sociedad constantemente sujeta a la fabricación y al establecimiento de necesidades y de consumo. Y entonces eso no se queda en el ámbito material, se transmite a la parte cognitiva. Y entonces viene otro problema, que Herbert Marcuse y que Jürgen Habermas van justamente a complementarse, pero sobre todo que yo adiciono. Una obra que se llama Elogios de una educación lenta. Ahorita francamente olvidé al autor. Ahí justamente hablamos de la diferencia entre el cronos y el kairos. Esta dualidad del tiempo, de un tiempo cuantificable, medible, en el que estamos sujetos a una incesante necesidad de consumir ese tiempo. Y entonces las y los estudiantes ya no leen, que es parte de una piedra angular de las teorías de las relaciones internacionales y de la metodología de las relaciones internacionales, porque ya no tenemos paciencia para poder sentarnos a leer. Queremos que un TikTok nos lo explique en 2 minutos. Y 2 minutos ya es mucho. Y entonces vamos y olvidamos el kairos, ese kairos que los que estamos ahorita platicando, pues sí, le damos el tiempo a leer y sobre todo a entender las categorías, los conceptos que no comprendamos. Un gran desafío es ese. No se lee porque ya no se entiende. Todos podemos traducir e identificar letras articuladas, pero nosotros escuchamos, o bueno, nuestras y nuestros estudiantes lamentablemente escuchan la palabra epistemología y su cara cambia en cuestión de segundos. Y entonces hay que empezar a criticar la manera en la que nosotros estamos, y es donde yo aplico la teoría de metodología, enseñando relaciones internacionales y sobre todo la parte teórica. Porque si no nos queda claro esta imagen que tengo en pantalla, no nos va a quedar claro qué son las relaciones internacionales y mucho menos nos va a quedar claro qué es la teoría de las relaciones internacionales. Y entonces tenemos ese círculo grandote que es el mundo conocido y del cual nosotros, como de ciencias sociales y en particular relaciones internacionales, desconocemos muchísimo. Los circulitos pequeños forman las distintas disciplinas. El círculo morado que tienen ahí, que engloba 3 circulitos, son las grandes áreas disciplinares. Y ahí lo tendríamos, podríamos catalogarlo en ciencias sociales, el círculo morado, y el verde, el azul y el rojo, pues algunas de las ciencias sociales, derecho, relaciones internacionales, economía, ciencia política, y el verde en particular representa las relaciones internacionales. Ahí por cuestiones de estética ya no agregué el cuarto circulito, porque tenemos 4 grandes paradigmas. Y dentro de los paradigmas ubicamos a las teorías, las chiquitititas. Y entonces nos estamos dando cuenta que una teoría es, y así se tiene que explicar, como si nosotros nos pusiéramos unos lentes, y no unos lentes cualquiera, unos lentes o de visión nocturna o de visión infrarroja, que identifican ciertos elementos del mundo que todos observamos, vivimos y experimentamos, pero que realzan diferentes aspectos de la realidad. Pero para poder comprender eso, nosotros tenemos que entender que, uno, la sociedad se ha construido, de acuerdo a lo que comenta Herbert Marcuse, en una sociedad unidimensional, que tiene ciertos valores y la crítica no es una de ellas. Y dos, con la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, ya no nos comunicamos. Un ejemplo claro, y creo que a todos nos ha pasado, estamos en grupos de WhatsApp con cuestiones tan básicas de nuestra cotidianeidad.
ya no contestamos. O nos marcan y nos esperamos a que la persona cuelgue el teléfono para poderle después preguntar por WhatsApp, por mensaje, ¿qué necesitas? Ya se está perdiendo la acción comunicativa, que es la única manera de crear y construir conocimiento, por de lo que estipula Jürgen Habermas con su teoría de la acción comunicativa. Pero entonces, estas dos partes juegan una parte importante en la manera en la que experimentamos la teoría de las relaciones internacionales y comprender que la teoría de las relaciones internacionales se tiene que vivir, porque si no se vive, no se comprende. Y para poder comprender y para poder vivir, tenemos que entender que esa teoría, que no son palabras a veces ajenas, fabricadas, tenemos que aplicarlas. Y entonces nosotros, los profesores, tenemos un doble reto: hacerle entender al estudiante que la teoría se aplica en la cotidianeidad, bajarla a nivel personal. Segundo, se aplica a nivel estatal. Y tercero, se aplica a nivel sistémico. Así con cada una de las teorías. Y ser pacientes. La teoría crítica a eso nos invita, a tratar de resignificar lo que vivimos desde otras posibilidades. Y ya me extendí en el tiempo, claro que vamos a tener por ahí bastantes otros contactos, encuentros y desencuentros. Y pues yo estoy muy feliz con esta parte, cierro, y agradezco los esfuerzos del doctor Eduardo de la MEI para poder reactivar este comité. Pues que nos veamos más seguido, tenemos grandes personalidades y pues los debates habrán de estar fenomenales. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todas y todos los integrantes de este comité. Bueno, yo quisiera mencionar brevemente que yo comparto con las y los colegas pues esta intención de trabajar sobre otras teorías que abonen pues a la deconstrucción también de no solamente conceptos asumidos, instituciones y prácticas internacionales también previamente descritas por otras perspectivas teóricas. Yo en lo particular me sumo desde la teoría queer y el postestructuralismo, justamente, ¿no? Pensando en cómo es posible analizar temas de diplomacia desde una noción que identifique cómo a lo largo del tiempo también el tema de género, de la sexualidad y demás ha tenido un impacto en la forma en la que se construyen nociones como la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? O quién puede ser un agente diplomático que puede ser reconocido por el Estado y quién no, etcétera. Entonces es bien interesante todo lo que se puede cuestionar de estas prácticas asumidas cotidianas en los asuntos internacionales. Y bueno, solamente para, mientras veo si hay alguna pregunta aquí o en el chat, recuperar de todo esto que se ha mencionado tres elementos. A mí me parece que con la experiencia de las y los profesores, podemos asumir que este trabajo teórico-metodológico es algo que no se piensa de manera individual o en soliloquio, es algo que se construye en conversación y no solamente una conversación hacia adentro de la disciplina, ¿no? Con una perspectiva parroquial. Es una conversación que necesita abrir la frontera disciplinar y colocarnos o descolocarnos más bien a veces para poder entrar en conversación con otras disciplinas, ustedes lo saben también, me imagino también los estudiantes lo han visto, pues es parte también de la forma en la que se han construido las relaciones internacionales. Pero bueno, también en particular creo que lo que han mencionado hasta este momento refleja una dimensión también de trabajo teórico y metodológico, perdón, que yo llamaría activista, ¿no? O sea, que está también comprometido con la transformación social de la realidad. No solamente es un trabajo de gabinete, ¿no? Contemplativo, sino una convicción también para modificar cuestiones sociales que nos preocupan en colectividad. Y bueno, finalmente lo último que menciono es que creo que también la invitación que han externado a partir de sus experiencias las y los profesores está en activar la imaginación, ¿no? Para responder a los problemas sociales. Y aquí pienso la imaginación justamente desde la perspectiva de un antropólogo, Arjuna Padurai, que nos invita también a imaginar para pensar y construir en colectivo, resignificar
y también transformar la realidad social. Pues bueno, creo que el Comité de Teoría y Metodología pues representa una serie de puertas abiertas para entrar en conversaciones y seguir construyendo con esta perspectiva colectiva. Creo que no hay una pregunta en Facebook, no sé si aquí la habría entre los asistentes que están en Zoom en este momento. Pues bueno, podrían, si la hay, pues adelante. Y si no la hay, como ya se mencionaba, pues tendremos sin duda otras oportunidades de encontrarnos y de generar esta conversación. Creo que por ahora no hay preguntas, pero bueno, a propósito de esto que acabo de mencionar, pues compartirles que desde el Comité de Teoría y Metodología estamos trabajando justamente para acercar a los profesores, a las profesoras investigadoras, a que se sumen también a las actividades del comité, a que se sumen al comité mismo, si es que desean hacerlo, ¿no? Por las instancias institucionales que provee la propia Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, aunque también pueden ponerse en contacto directo con los integrantes del comité. Por aquí me gustaría compartirles nuestro correo electrónico, que ya es un correo oficial que tenemos para establecer esta comunicación. Es teoría y metodología @amei.mx. Es un espacio de contacto directo para que podamos entrar justamente en conversación y en colaboración. Y estamos diseñando, esperen noticias pronto, otras maneras justamente de llegar a ustedes y de poder comunicar pues el trabajo que hacemos en el comité. Antes de cederle la palabra a Carlos, que me parece quiere compartirnos algo, me gustaría también mencionar que estamos colaborando con otros comités dentro de la MEI, en particular el comité de género, y por ahí tenemos una convocatoria que estamos preparando dirigida justamente a los y las estudiantes de relaciones internacionales para que estén pues muy al pendiente. Nos interesa mucho que se involucren, que no solamente sean, digamos, escuchas de las conversaciones que generemos, sino que también se vuelvan protagonistas de las actividades planteadas dentro de esta cooperación entre comités. Ahora sí, Carlos, adelante. Gracias, profesor. Nada más, a manera de un pequeño y breve comercial, me gustaría compartir con todos que justamente uno de los esfuerzos que hemos impulsado en relaciones internacionales en la FES Aragón y que nos encantaría que pudiéramos sumar cada vez más personas a este esfuerzo es la consolidación de una revista que va a cumplir su primer año de vida llamada Horizontes Internacionales y que tenemos de hecho un canal en Spotify con el mismo nombre, Horizontes Internacionales, y que pueden encontrar entrando a la página de Facebook de Relaciones Internacionales FES Aragón y que me permito de manera, caray, ya no puedo compartir pantalla, creo. Ah, sí, sí puedo. Que me permito compartir nada más el número de la revista, que es el número 6, Arte y Cultura África. Aquí está nuestro logo, entonces, pues sería increíble que pudieran por ahí pasar a ojearla, pasar a revisarla, desde estudiantes hasta profesores y profesoras participan, colaboran en ella. Entonces, pues, agradecer muchísimo, pues, todos los esfuerzos que se han cristalizado y pues bueno, está la invitación abierta a que la descarguen, léanla, critíquenla y por supuesto también el canal de Spotify de Horizontes Internacionales. Gracias, maestro Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, yo creo que vamos a cerrar. Me gustaría agradecer más bien como parte final de este conversatorio a las y los integrantes del Comité de Teoría y Metodología por nutrir justamente esta primera reflexión colectiva. Héctor, Jacqueline, Osmar, Salima, Marta y Carlos Manuel, muchas gracias. Es un honor estar trabajando en conjunto con ustedes dentro del comité. Por supuesto, agradezco también a las autoridades de la MEI por generar espacios para esta conversación tan necesaria. Y bueno, un agradecimiento también a todos y todas ustedes quienes han escuchado esta conversación del día de hoy y una invitación pues a que se vuelvan mucho más activas en esta participación en los diferentes eventos y diálogos que tenemos pensados para ustedes. Pues que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Sigamos pensando en conversación. Hasta pronto.